Under arrest on the charge of disorderly conduct. If you do not cooperate, an accompanishing officer to the prisoner transport vehicle, or if you resist arrest, you may be charged with additional crimes. If you do not cooperate and accompany the arresting officer to the prisoner transport, you may be charged with additional crimes. Since you have refused to leave the roadway, you will be placed under arrest on the charge of disorderly conduct. If you do not cooperate and accompany the arresting officer. Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos. En esta hora pues estamos dándole las gracias a Dios, queridos hermanos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aunque con muchas situaciones difíciles en esta vida, pero siempre confiando en el Señor, que Él está al mando, Él es el director de los eventos finales. Podríamos ver que todo está, como quien diría, cabeza abajo, pero el comandante que está al mando, esto es nuestro Señor Jesucristo. Así es que le damos gracias a Dios porque Él no nos ha abandonado. Muchos dicen que Dios ha abandonado esta tierra porque hay mucho mal, hay muchas cosas, pero no, Dios no nos ha abandonado. Él hizo una promesa, dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Esa es la promesa que hizo y nosotros creemos en esas promesas y confiamos en esas promesas. Vamos a estudiar un tema, queridos hermanos, de suma importancia. Todos los temas bíblicos, todos los temas relacionados con la segunda venida de Cristo son importantísimos, especialmente en estos últimos días que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Vamos a orar para pedirle al Señor la dirección de su Espíritu y que su Espíritu nos guíe hacia toda verdad, porque el Espíritu es el que nos guía hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo, porque hay espíritus que no son de Dios. Dice el apóstol Juan, examinad los espíritus a ver si proceden de Dios, porque hay muchos espíritus que han salido, dice, y engañan al mundo. Son los espíritus, pues nosotros sabemos que son los espíritus de demonios, que nos han querido engañar a nosotros. En el capítulo 4 de Primera de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esos falsos profetas son espíritus de demonios, espíritus falsos, ¿verdad? Y así es que vamos a tener una corta oración para que el Señor pueda dirigirnos en este estudio y que nosotros podamos sacar la mejor parte para nuestro crecimiento espiritual. Así es que vamos a orar en esta hora para que el Señor nos acompañe en este estudio. Voy a arrodillarme, queridos hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre en esta hora. Ante su presencia estamos, oh Padre, pidiéndole la unción de su Espíritu, porque es su Espíritu el que guía hacia toda la verdad, Señor. Queremos oír su voz a través de su palabra, Señor. Guíenos en esta hora, convénzanos de pecado, de justicia y de juicio, y que sea nuestro guía fiel para conducirnos hacia toda la verdad.
Gracias le damos en esta hora, en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, queridos hermanos, vamos a arrancar con el texto de San Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 24. Este capítulo, pues, las últimas predicaciones que hemos hecho están basadas en este capítulo. Y el verso cumbre, el verso, ¿cómo le quisiera decir? No más importante, porque todos los versos son importantes, pero el centro de San Mateo es la predicación del Evangelio. Vamos a leer San Mateo, capítulo 24, verso 14, que dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo ya he predicado en algunas ocasiones sobre este verso, y ustedes saben que en la repetición está la retroalimentación. Entre más repetimos las cosas, más se nos quedan en nuestro cerebro, y eso nos ayuda a recordar, porque nosotros estamos poniendo bloques en nuestra edificación de nuestro carácter, y nos ayuda a unir verso con verso, y dice, oh, ya oí eso. Pero la primera pregunta que nos hacemos dice, ¿y será predicado este Evangelio del Reino? O sea, ¿cuál es el Evangelio del Reino que será predicado? Esta debería ser nuestra primera pregunta para saber cuál es el Evangelio que tiene que ser predicado. Porque dice que ese Evangelio va a ser para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, lo que trae el fin es la predicación de este Evangelio. Ahora bien, para contestarnos esa pregunta, vamos a ir al libro de Apocalipsis 14, versos 6 al 7. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 14, versos 6 al 7, dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. O sea, este evangelio, allá dice el evangelio del reino, el evangelio eterno, el evangelio del reino, o sea, cuando dice Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es el mismo evangelio. Cuando dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca, se os ha acercado. Es el mismo evangelio. Y entonces dice que es el evangelio eterno. O sea, el evangelio no ha cambiado. Por gracia somos salvos, así como lo dijo el apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. Y no de nosotros, sino por el amor infinito de Dios que nos dio a esa dávida maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que vio volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros sabemos, como adventistas del séptimo día, que este es el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno que tiene que llegar a los confines de la tierra, queridos hermanos, es el mensaje de los tres ángeles, que a los adventistas del séptimo día el Señor les ha dado esas riquezas de esas profecías que se están cumpliendo, porque déjeme decirle que estamos en pleno cumplimiento de las profecías para cerrar el último ciclo de esta tierra, o sea, los eventos finales de esta tierra. Y también nuestro Señor Jesucristo está en los últimos, fíjese bien, como le dice, oficios en el santuario celestial para poder limpiar el santuario, que es el santuario que se debe de limpiar, o sea, el santuario de mi alma, que en mi alma, que en mi mente, en mi corazón ya no existe el pecado, porque yo soy un santuario. O sea,
la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 19, 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Dice que este cuerpo no es de nosotros, que dice que este cuerpo ha sido comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero volviendo al mensaje, vamos a comprobar, porque aquí vamos a comprobar que esto es una realidad, queridos hermanos, y nosotros predicamos a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios y el testimonio, pues el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Fíjense bien, en el libro Evento de los Últimos Días, para comprobar Mateo 24, oiga lo que dice en este libro, ¿verdad? En este libro estamos comprobando lo que dice la palabra de Dios, porque aquí todo lo vamos a comprobar para que veamos que las profecías se cumplen. Las profecías se están cumpliendo en una rapidez, queridos hermanos, que nos deja sorprendidas la rapidez con la que se está cumpliendo todas estas situaciones que estamos viviendo en esta tierra. Permítame un momento. Oiga lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 16. Dice, hay un día, dice bien, que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. O sea, hay un día. Pero aquí la sierva del Señor no da una fecha, sino que da un evento. O sea, no se trata de fecha, porque nosotros no tenemos fecha, así como Guillermo Miller, pues en su predicó de fecha. Pero realmente nosotros no tenemos una fecha, así como los judíos tuvieron una fecha, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Nosotros no tenemos fecha, sino que tenemos eventos. Entonces dice, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. ¿Y cuál es ese día? Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y oiga lo que dice aquí, la profecía se está cumpliendo rápidamente. Debería decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Por eso yo no me cansaré de predicar acerca de estas situaciones, porque aquí nos llama a los señales del Señor a que nosotros, dice que deberíamos decir mucho y mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está acercando el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Y fíjese bien lo que dice la página, permítame, lo voy a buscar en el capítulo 14 del libro Evento de los Últimos Días, dice lo siguiente, página 205 de Evento de los Últimos Días, dice, cuando sea proclamado el tercer mensaje, o sea, el mensaje del tercer ángel, hemos hablado del primero, sí, pero ya hemos predicado el segundo y el tercero. Nosotros sabemos, querido hermano, que el mensaje del tercer ángel es terrible, pero sin embargo tiene que suceder. Tiene que haber una separación la obra del mensaje del tercer ángel es terrible, porque tiene que haber una separación entre el trigo y la cizaña. Y dice aquí, cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, crecerá, o sea, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y les fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Oiga bien, la lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo de angustia? El tiempo de angustia previo y el tiempo de angustia cual nunca ha sido jamás. Queridos hermanos,
el fin viene. Nosotros no podemos ocultarle esto a la humanidad y tenemos que gritar a voz en cuello que el Señor viene pronto y para que todos nos alistemos y que podamos rendir nuestra vida al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados. A cada momento debemos de arrodillarnos para pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude a no pecar más, para que nuestro santuario, nuestro templo sea limpiado de toda contaminación de pecado. Así es que, querido hermano, esto dice que la predicación del mensaje del tercer ángel se irá a acrecentar hasta convertirse en el fuerte clamor final. Y a medida que la hora final sea acompañada con gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios, ojalá, querido hermano, que nosotros pertenezcamos a esos hijos fieles de los que habla en la mensajera del Señor. Todos queremos que el Señor nos salve, pero esta es una lucha, así como dijo el apóstol Pablo, es una lucha segundo a segundo, centímetro por centímetro. Nuestra mente debe estar anclada en el santuario celestial y es en lo que menos piensa la gente. Mire, querido hermano, hay un problema bien grande. ¿Cuál es la esperanza para todo el mundo? ¿Cuál es la esperanza para los jóvenes de esta generación que han alcanzado los fines de este siglo? ¿Qué le ha enseñado el mundo? ¿Qué le ha enseñado la sociedad? ¿Qué le ha enseñado la familia a los jóvenes? Bueno, lo que les ha enseñado es a pecar, la pasión por ganar dinero, para divertirse y para satisfacer los sentidos, el afán por el lujo, la ostentación, la extravagancia, el exceso, el fraude, el robo y finalmente todo eso lleva al ser humano a la ruina total. Por otro lado tenemos el espiritismo moderno. El espiritismo moderno pues le ha hecho creer al hombre que son semidioses, que cada mente se juzgará a sí misma, que no tenemos un Dios que nos va a juzgar y que todos los pecados que nosotros cometemos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto y que Dios no condena porque Dios es amor. Pretendemos ¿cómo se llama? Que nuestros seres queridos están en el cielo y exaltamos los más viles, como le quisiera decir, enemigos de Dios al colocarlos en el cielo, queridos hermanos, cuando realmente tal vez se han muerto sin Dios y sin esperanza. Y entonces el espiritismo dice, no importa cómo vivís, cómo tienen que vivir como os plazca, de todos modos el Señor nos ama y nos va a llevar al cielo. Queridos hermanos, esto es lo que enseña el espiritismo moderno. Ahora bien, estamos viviendo en un tiempo realmente solemne, queridos hermanos. Yo ya he predicado de esto, pero como digo, no me cansaré. Dice la sierva del Señor, y la acabamos de leer, que nosotros deberíamos de repetir estas grandes verdades porque son mensajes que necesita el pueblo para que despierte, que necesita el mundo para que despierte. Y dice aquí, leo en Maranata, y después voy a leer el libro de la educación, dice, al mismo tiempo que vamos a decir, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana, la centralización de la riqueza y el poder. O sea, la riqueza y el poder está centralizado en unos pocos que son grandes en el mundo. Las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensa de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia.
¿Qué es lo que pasó en Francia, queridos hermanos? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa se llevó a cabo, queridos hermanos, bajo muchas, ¿cómo le quisiera decir? Muchas razones. Una de las causas de la Revolución Francesa fue el conflicto político entre la monarquía y la nobleza sobre el sistema de reforma de los taxes. Y esto lo estamos viendo, queridos hermanos, en el mundo en estos últimos días, porque mire, lo que fue será. Tal vez ya no será la revolución de Francia, sino que será la revolución mundial o la revolución de América, de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevaron a la revolución? Muchas personas estaban en descontento, queridos hermanos. Las personas están descontentas por muchas cosas. No les parece todo lo que está sucediendo en este mundo, porque las clases menos privilegiadas, o sea, las clases pobres, ven que no han podido avanzar, que solo las clases ¿cómo le quise decir? Ricas, han acumulado sus riquezas a base de engaño, o sea, de explotación y todo eso. Entonces, las causas que llevaron a la Revolución Francesa fue el descontento de las gentes porque no estaban contentos con sus dirigentes políticos, con los sueldos que ganaban, con la estabilidad social, queridos hermanos, y una de las causas que llevó a la Revolución Francesa fue una absoluta monarquía. Y también, si pueden, ustedes lo pueden buscar allí, cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa. Y dice el crecimiento, oiga bien lo que dice aquí, el crecimiento de nuevas ideas, que cada uno es nacido igual. Y dice aquí otro de las causas de la Revolución Francesa, dice que fue el incremento de la pobreza. ¿Qué estamos viendo en esta hora? El incremento de la pobreza. También dice que fue el crecimiento de la industria y el levantamiento de la clase media. Por eso es que, mire, querido hermano, en Francia se está llevando a cabo, yo no recuerdo muy bien, pero creo que van en la semana 37 de las manifestaciones de los chalecos amarillos que están protestando en contra del gobierno francés. ¿Por qué? ¿Por qué están protestando? Precisamente por eso, porque a la clase media le han incrementado los taxes, según esto es a consecuencia de la encíclica papal que ha pedido el Papa, que para que todos pues podamos ser iguales y tratar a los seres humanos iguales, cada nación tiene que incrementar los taxes. Así es que, queridos hermanos, esto es como quien dice, está de película porque realmente las escenas finales de esta tierra van a ser tan sorprendentes que nosotros nos vamos a quedar sorprendidos, y nosotros como centinelas, como portadores de este mensaje, el último mensaje de misericordia para los habitantes de esta tierra, tenemos que darle a la trompeta el sonido certero para el mundo y para la iglesia, para que todo el mundo se despierte, para que vea qué es lo que está pasando y qué es lo que viene. Hay muchas cosas que están sucediendo. Miren, primeramente tenemos los desastres naturales. Los desastres naturales, o sea, los ciclones, los tornados, las inundaciones, los terremotos, los huracanes, queridos hermanos, están causando vastas pérdidas en la industria. Nada menos el fin de semana que fue el huracán Barry que azotó Luisiana,
estaban diciendo unos analistas y unas noticias que dice que afectó la agricultura y la mayoría de los huracanes que están sucediendo en el medio del país está afectando la agricultura y esto va a traer lo que el Señor Jesucristo predijo en Mateo 24, donde y habrá pestes y hambres, traerá pestilencias, traerá hambre. Y ahí dice terremotos en diferentes lugares. Todo esto, queridos hermanos, ya está profetizado, ya está dicho por el Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que está pasando con todas estas situaciones? El Señor permite, oiga bien lo que le voy a decir, el Señor permite que todas estas calamidades vengan porque Él está en el control de todo lo que está sucediendo, pero oiga bien lo que le voy a decir. Yo tenía un libro que es Testimonio para la Iglesia, tomo 3. Permítame, voy a buscarlo porque es muy importante ese libro. Testimonio para la Iglesia 3. Antes de leer Conflicto de los Siglos, página 647, oiga lo que dice. Al par que Satanás hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, porque Satanás se hace pasar por médico, que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades, óigalo bien, y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo. Hace poco las ciudades han caído granizo en Europa, allí en los Estados Unidos ha caído granizo, queridos hermanos, en Italia, nada menos la nevada de México. Hace poco en Guadalajara, donde México nunca había tenido nieve ni hielo. Entonces dice, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras y a ello sigue la hambruna y la angustia. O sea, después que ha destruido viene el hambre, porque los cultivos no se dieron, porque los huracanes y las inundaciones pues no hicieron que los cultivos crecieran y que se dieran en su abundancia. Y dice aquí, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. ¿Cuáles son esas emanaciones metíficas? Bueno, el diablo tiene 1000 formas para enfermar al ser humano. Deja ir en el aire contaminación, y cuando uno viene a ver ya apareció con un virus y le va al médico y le dice, es un virus el que usted tiene. Pero déjeme decirle, querido hermano, de que esas son las enfermedades que Satanás coloca en el ser humano para que el ser humano muera sin Dios y sin esperanza si no busca a Dios. Y dice aquí, estas plagas, oiga bien lo que dice aquí, estas plagas irán haciéndose más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Déjeme decirle que los siervos del Señor, nosotros que tenemos el mensaje, no tenemos un mensaje alentador. Así como Elías no tenía un mensaje alentador para Acab, tampoco nosotros tenemos un mensaje alentador. No le podemos decir, señores y señoras, la paz va a venir, los gobiernos se van a poner de acuerdo y va a venir la paz y usted va a vivir tranquilamente. No, tenemos que predicar este evangelio del reino para que usted y yo nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Dice, la destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra.
La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Estas plagas irán menudeando y serán más desastrosas hasta la segunda venida de Cristo. Ahora bien, querido hermano, otro de los problemas que estamos afrontando, la cita que yo leí, oiga bien, la cita que yo leí de Maranatha, de la Revolución Francesa, también se encuentra en el libro de la Educación, en la página 228. Entonces, vemos el descontento realmente en todo el mundo. Hay un descontento tremendo. Ahora bien, otro movimiento que va a desencadenar todos los eventos finales es el cambio climático. El cambio climático tiene, ¿cómo le voy a decir? Pero antes de pasar ahí, quiero decirles algo. Que a pesar, dice bien, a pesar de que Satanás hace todo eso, pero el Señor limita a Satanás. O sea, Satanás tiene un límite que no puede traspasar. Cuando se le pidió, o sea, se le exigió a Dios, casi le exige a Dios que ponga en problema a Job. Sí, le dijo Dios, está bien, si tú lo quieres probar, pruébalo, pero no lo toques su vida porque esa solo me pertenece a mí. Pero allá en el Monte Carmelo, fíjense bien, cuando los 850 profetas de Baal estaban ahí reunidos en el Monte Carmelo, para hacer descender fuego del cielo, clamando a sus dioses, queridos hermanos, el Señor les puso restricción, porque ellos querían tomar ventaja de que solo Elías estaba allí, y como solo Elías estaba para defender a Dios, Elías estaba con un ojo a la vista de ellos para que ellos no usaran una trampa para que el fuego apareciera, pero eso realmente es el poder de Dios que pudo hacer eso, porque Satanás tiene límites, no puede traspasar los límites que Dios le ha puesto. Así como las olas del mar, bueno, él decretó que las olas del mar, oiga bien, hasta aquí llegarás y no traspasarás. Pero ¿quién las ha hecho traspasar? Es el gran engañador, porque dice que produce mareas altas, que son los tsunamis, queridos hermanos. Así es que, queridos, la palabra de Dios es una belleza, al mismo tiempo pues que nos amonesta para prepararnos, nos amonesta del pecado. Así es que vamos a seguir con la situación de que esta anarquía, este descontento entre las clases sociales, entre los pocos, es más, las noticias, The Guardian es una noticia que sale en los periódicos de Estados Unidos, son unas noticias que así se llama The Guardian, dice que la culpa de que el cambio climático esté así es por los ricos. O sea, bueno, le echan la culpa a medio mundo, pero al final nosotros sabemos que la culpa se nos va a echar a nosotros porque nosotros andamos predicando estas grandes verdades, ¿verdad? Así es que déjeme decirle algo. El movimiento del cambio climático, querido hermano, se niega a aceptar que este planeta es insalvable. O sea, este planeta no se puede salvar. Y ellos van a hacer toda la lucha para salvar, entre comillas, para salvar este planeta. Este planeta Tierra, queridos hermanos, está condenado por Dios a su destrucción. Es duro decir esto y no nos llenamos de gozo al decir esto, pero la palabra de Dios lo dice así. La palabra de Dios lo dice así, ¿verdad? Entonces, yo le quiero decir algo.
El capítulo de Génesis 3 nos muestra una sucesión de caídas. Una sucesión de caídas que el Señor nos ha dejado para que las escudriñemos, las estudiemos y que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Ahora bien, esta tierra sufrió fíjense bien, tres maldiciones. Al caer Adán en pecado, fíjense bien, al caer Adán en pecado, el Señor, o sea, no el Señor vio, porque el Señor lo ve todo, pero toda la naturaleza entró en confusión. O sea, al caer el pecado, la tierra no logró su propósito. ¿Cuál era el propósito de la tierra? Que la tierra nunca fuera removida. Ese era el propósito. Pero como el hombre cayó en pecado, la tierra tiene que ser destruida. Y la primera maldición, fíjense bien, la primera maldición que Dios pronunció sobre la tierra, la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 17. Esta es la primera maldición. La tierra está sufriendo bajo tres maldiciones de Dios. Y dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice bien, maldijo la tierra por el pecado de Adán y Eva. La segunda maldición se encuentra en Génesis 4. La maldición recae sobre esta tierra después que Caín mató a su hermano Abel. Oiga lo que dice Génesis 4, verso 11. Ahora pues, dice el Señor, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca, dice, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Era la primera sangre que recibía la tierra cuando Caín mató a su hermano Abel. Si queremos saber del miedo, vayamos a Génesis. Si queremos saber del pecado, Génesis. Si queremos saber del asesinato, Génesis. Si queremos saber de envidia, Génesis. Si queremos saber de mentira, Génesis. Si queremos saber de desobediencia, Génesis. Génesis es un libro, queridos hermanos, que nos enseña tantas cosas. Y la tercera maldición, queridos hermanos, cayó sobre la tierra en el diluvio. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. Fíjese bien lo que dijo el Señor, él es carne. ¿Y qué hace la carne? La carne lo que hace es pecar. Eso es lo que hace la carne. Eso es lo que hace la carne. Si no vayamos a Gálatas 5. Oiga lo que hace la carne. Porque el hombre no era espíritu, porque si hubiera sido espíritu, o sea, había un hombre sí que era espiritual, que era Noé y su familia. Pero miren lo que dice, ¿qué hace la carne? La carne lo que hace es pecar. Miren lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la carne, hermano. O sea, si yo practico el adulterio, si yo practico la fornicación, si yo practico la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, disensiones, herejías, si yo practico los homicidios, las borracheras, hermanos benditos. ¿Y quién nos emborracha en esta vida? Son pocos los hombres y mujeres que no están contaminando su cuerpo con
el alcohol, que fue un invento satánico para destruir el cuerpo que había sido designado para que el Espíritu Santo morara en él, para que Satanás y sus ángeles caídos mueren en ese cuerpo. Dice, y borrachera, dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces pueden decir, entonces ¿quién podrá ser salvo? Lo mismo que le preguntaron los discípulos. Dice el Señor, para el hombre todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Si nosotros nos arrepentimos, si ponemos oído a ese mensaje de arrepentimiento ha llamado al arrepentimiento que hay, y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos recibe. Pero ¿qué es un genuino arrepentimiento? Un genuino arrepentimiento es sentir tristeza por las cosas malas que uno ha practicado y hacer la firme decisión de no volverlas a cometer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces Dios nos recibe y ya nuestros pecados son perdonados, se nos imputa el perdón de nuestros pecados, y ya ahora, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ahora sí ya somos hijos de Dios, hijos de Dios. O sea, nosotros pasamos a ser hijos por redención, por redención. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de estas tres maldiciones? Bueno, porque el movimiento del cambio climático lo que quiere es salvar a este planeta. Y como ya dijimos, este planeta está destinado, querido hermano, para el fuego eterno. Y lo vamos a confirmar con dos versos que yo ya los he dicho anteriormente. Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué aquí, Malaquías 4, por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, o sea, hay dos grupos, unos que son soberbios, unos que somos soberbios, la soberbia no nos deja escuchar la voz de Dios. Y los otros dicen que temen el nombre de Jehová. Entonces hay dos grupos, uno que va a ser salvo y otro que se va a perder. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué grupo queremos estar nosotros? ¿Entre los salvados o entre los perdidos? Yo deseo que todos mis hermanos y toda mi familia, aunque pecadores como somos, que nos arrepintamos, que Dios nos va a perdonar, pero que todos seamos salvos. Y ese es el ideal de Dios, porque Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, al mundo entero amó, y Él quisiera que todo el mundo se salvara. Ahora el otro verso está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, y dice aquí, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y la tierra, dice, y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, el movimiento del cambio climático tiene un objetivo erróneo, queridos hermanos. Y si nosotros dejamos participar a nuestros hijos en esos movimientos, si nosotros mismos como adventistas del séptimo día nos alistan en la iglesia, no, hay que ir a apoyar el cambio climático, no lo apoye, querido hermano, porque nosotros no estamos llamados a apoyar ninguna unión laboral, ningún, ¿cómo se llama?, protesta, ninguna marcha. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio del reino, porque sabemos que estas cosas son necesarias, que todo esto acontezca, dijo el Señor, pero aún no es el fin. O sea, es necesario que toda esta calamidad, este desorden que hay en el mundo suceda para predicar el evangelio, queridos hermanos. Así es que este movimiento del cambio climático, queridos,
tiene un plan tremendo. Empezó con una jovencita sueca que se fue a sentar por allí, enfrente del Parlamento, y bueno, y le hicieron caso, y después se unieron otros jóvenes, y después y fue creciendo, al cabo que hoy es un movimiento a nivel global, porque, oiga lo que le voy a decir, querido hermano, nosotros tenemos el tiempo contado, y yo no sé cuánto tiempo nos va a dar Dios a nosotros como iglesia, no sé cuánto Dios le va a dar al mundo ya estos días que están contados, porque leemos allí en Apocalipsis 7, que la única razón, queridos hermanos, por la cual el Señor retiene los vientos es por una razón. No es por varias razones, es solamente por una razón. Oiga lo que dice Apocalipsis 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué simbolizan los vientos? Los vientos tienen, o sea, muchas aplicaciones. El viento simboliza el Espíritu Santo. Los vientos simbolizan destrucción. ¿Sabe? Cuando los hijos de Job estaban fiestando allá, dice que vino un recio viento y los mató a todos. ¿A qué viento se está refiriendo? A los vientos de destrucción. Los ángeles malos, fíjense bien, están listos para cuando Dios les permita hacer esta gran destrucción. Que la destrucción viene, no la podemos detener. Pero sí viene, pero los que van a estar protegidos por Dios no tienen que temer. Porque dice el Salmo 91, ese salmo es para los tiempos finales. Muchos hemos predicado y hemos leído este Salmo 91. Y nosotros pues sabemos que este salmo es para el tiempo final. ¿Por qué para el tiempo final? Porque habla de las plagas, queridos hermanos. Así es que, queridos hermanos, dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, oiga bien, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el abrigo del Altísimo? El abrigo del Altísimo es Cristo. Queridos hermanos, dice, entra en tu aposento, nuestro aposento tiene que ser Cristo. Mientras pasa toda la indignación de Jehová, toda su ira. Entonces los que estén protegidos con el sello de Dios, esos no van a sufrir ningún daño. Por eso es que nosotros debemos de luchar. Y déjeme decirle que yo estoy predicando y a veces digo, sí, tengo que luchar. Y a veces las cosas de este mundo lo absorben tanto a uno que dice que hoy no hice nada. Pero sí, hubo un devocional en el día, pero uno quisiera como estar más imbuido en la palabra de Dios. Y déjeme decirle que yo no me puedo quejar, le dedico un poco más de tiempo a la palabra de Dios. Estoy tratando de dedicarle más tiempo porque el tiempo está corto, hermanos. Sigo en el verso 2. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Dice, diciendo, no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si bien es cierto, estos ángeles están conteniendo los vientos, fíjense bien. O sea que están en los 4 puntos cardinales restringiendo, o sea, las cosas que ven que los ángeles malos quieren hacer, pero cuando ellos se suelten, entonces los ángeles malos toman el estrado y hacen la destrucción, queridos hermanos. Y dice, no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
O sea, la única razón por la cual los vientos son retenidos es porque los siervos de Dios tienen que ser sellados, queridos hermanos. Por eso es que hay que darle gracias a Dios, no porque los siervos no estén, sino y pedirle que nosotros seamos unos siervos que van a ser sellados, queridos hermanos. Entonces, volviendo al cambio climático, este movimiento del cambio climático tiene un objetivo y esto no se me va a olvidar ni se me olvida porque ellos tienen un plan, y el plan es, queridos hermanos, el plan es que tienen un, como le decir, un plan para el 20 de septiembre del 2019. Para el 20 de septiembre del 2019 tienen el plan y dice de la siguiente manera: millones de escuelas, estudiantes que van a la escuela, han mostrado su acción seria acerca del cambio climático. ¿Te unirás tú a nosotros? Y dice, los huelguistas, o sea, los estudiantes que hacen las huelgas, que hacen las marchas, están llamando a todo el mundo, a gente joven, a padres, a trabajadores, a todos los ciudadanos para que se unan a la gran protesta sobre el cambio climático y una semana de acción comenzando el 20 de septiembre hasta el 27 de septiembre. La gente de todo el mundo usará, oiga bien lo que dice, usará todo su poder para parar toda industria. O sea, los trabajadores van a parar, esto es a nivel mundial, van a parar sus trabajos y se van a unir porque hay una emergencia climática. Es más, el estado de Nueva York ha declarado y ha firmado ya su propio documento apoyando el cambio climático porque dicen que esta es no una emergencia nacional de construir una pared, sino que es una emergencia el cambio climático porque si no hacen nada, este mundo va a colapsar en 10 años o en 12 años, dijo la congresista. Pero déjeme decirle, querido hermano, que esto está a la vuelta de la esquina. Y si usted que esté experimentando el cambio climático, si usted está sintiendo calor, si usted siente que se deshidrata, si usted siente una incomodidad, se debe a que es necesario que todo esto acontezca. Entonces dice aquí que todos se van a unir a los jóvenes en las calles para demandar, fíjese bien, para demandar a los congresistas y a los que están en el poder a que tomen acción para que el cambio climático pare. ¿Ok? Para que el cambio climático pare. Pues yo ya de antemano he puesto un video para que ustedes vean. Y dice aquí, yo me uniré a los estudiantes para participar en esa gran marcha, en esa semana que demandará acción. Esa semana, queridos hermanos, nosotros no estamos orando por eso. Nosotros estamos orando para que todos nos convirtamos y que nos aceptemos este plan de salvación que el Señor ha trazado para nosotros, ¿verdad? Esa semana, queridos hermanos, puede ser. No estoy diciendo que se va a dar, pero como dice que lo que fue será, y como es a nivel mundial, y como ya está sucediendo, hace poco habían unos activistas del cambio climático en Nueva York que fueron arrestados, queridos hermanos, arrestados porque estaban causando
Vaya, un desorden es de que, digamos, de que yo me suba a un puente alto. Ese es un desorden porque el puente es para que los vehículos pasen. Entonces ellos se habían subido allí en una rampa frente, no recuerdo muy bien frente a qué compañía, pero tuvieron que hacer muchos arrestos. Ahora bien, yo creo que tengo la compañía aquí donde ellos se subieron pero no nos interesa saber eso realmente, pero realmente, queridos hermanos, estamos viviendo porque dice que varios activistas del cambio climático fueron arrestados. Eh, Aquí está, protesta en Nueva York, lo voy a abrir para poder decirle a usted lo que está sucediendo, ¿verdad? Así es que, querido hermano, ahí está una jovencita, veo ahí, pues fue enfrente de el New York Times, el periódico New York Times. Y yo probablemente pues incluya este video ahí. Así es que, querido hermano, usted se va a dar cuenta. Pero cuando venga esta marcha del cambio climático, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo que dice aquí. No sé lo que Dios va a permitir, pero dice aquí, oiga bien lo que dice. Dice, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. Ellos están peleando con todos los ricos, o sea, hay dos sectores que están peleando, los ricos, los que han acaparado todo, y los pobres, que dicen que se van a unir las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. Y dice aquí, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó Francia. O sea, es posible que hayan arrestos civiles, es posible que haya desórdenes, es posible que haya pleitos, así como los que vemos en esas protestas de los chalecos amarillos en Francia, que se tiran gases, que se tiran muchas cosas, hasta fuego se tiran y se queman los carros, queridos hermanos, todo el mundo está en descontento y no sabemos qué es lo que va a pasar, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque el tiempo está corto, el tiempo está bien corto y nosotros tenemos que darle a la trompeta el sonido certero para alertar a la gente que este mundo se termina pronto, que Cristo muy pronto saldrá del santuario celestial y habrá decidido todos nuestros casos ahí en el santuario celestial. Realmente pues hay tres situaciones, vamos a ir cerrando, hay tres situaciones que van a traer la ley dominical en los Estados Unidos y esos tres puntos son, oiga lo que dice aquí. Oiga lo que dice. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar
el descanso del domingo. O sea, que ellos están diciendo y van a decir que porque la gente no guarda el domingo como día de reposo, dice que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Ahí es donde entra en acción Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los congresistas declaren que el domingo es el día de reposo, a nivel local, solo a nivel de los Estados Unidos se habrá declarado la ley dominical. Y dice, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, en ese caso son los adventistas del séptimo día, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. O sea, ¿qué es lo que le dijo Acab a Elías? Tú eres el que turba a Israel. No, le dijo Elías. Yo no soy el que turba a Israel, sino tú, por haber abandonado los mandamientos de Dios. ¿Usted sabía que los mandamientos de Dios es el cimiento para edificar el carácter del ser humano? Y sin mandamientos no somos nada nosotros. Sin ley no somos nada. Sin ley somos pecadores porque no existe la ley. Hacemos lo que queremos. Pero cuando vemos la ley, ese espejo maravilloso que me muestra lo que yo soy, una pecadora, entonces el Espíritu Santo toma el estrado y nos habla, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice aquí, dice, y con ello se pierde el respeto debido al domingo, rechazando el favor divino, turban al pueblo. Es lo mismo que le digo acá, tú eres el que turba a Israel, y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías y le dijo a Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que él respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los dioses de Baal. Cuando los falsos cargos se hayan despertado, la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en prejuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, los tres puntos que traerán la ley dominical son, el desastre económico, la inmoralidad que hay en Estados Unidos y en el mundo entero. Porque la sodomía se ha hecho general, queridos hermanos. Esa es una de las señales de la destrucción. Lean capítulo 19 de Génesis, porque es un evento en miniatura que nos señala la destrucción del mundo. La destrucción del mundo. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre? Por toda la sodomía que había en Sodoma y Gomorra. O sea, ya dice que los pecados habían llegado al cielo. Si el Señor está deteniendo los vientos, por la negligencia nuestra de no alistarnos en la fila del Señor, y este mundo está sufriendo mucho. Nosotros somos los causantes que este mundo sufra, porque no nos queremos consagrar, no queremos hacer nuestra parte, la parte que debemos de hacer. Y dice aquí, dice, habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo. O sea, se les aparecerán espíritus de demonio a las personas y le va a decir, no, Dios dice que ya el sábado no es el sábado del Señor, que el domingo es el verdadero día de reposo. Pero esa es una mentira de Satanás, porque la ley de Jehová es eterna.
Y la ley de Jehová, dice el Salmo 19, convierte el alma, querido hermano. La ley no se puede abolir. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si el hombre de pecado ha abolido la ley de Dios, pues que se las arregle él con Dios. Porque han quitado, si ustedes revisan los mandamientos de la Iglesia Católica, a los mandamientos que están escritos en Éxodo 20 y en toda la Biblia, son tan diferentes porque el hombre de pecado cambió la ley de Dios. Ellos se han hecho cargo de eso en sus encíclicas, en sus escritos, han dicho que ellos pueden cambiar la ley porque ellos tienen autoridad del cielo. A nadie Dios le ha dado autoridad de cambiar la palabra de Dios. Y leo este texto, con este cierro, que dice en Apocalipsis 22, para cerrar ya el libro de esta profecía, dice, yo testifico a todo aquel que oye, 22:18, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá las plagas sobre él. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, hay una amonestación, eso lo pueden encontrar. Si usted me dice, hay solo versos del Nuevo Testamento me da, esa misma amonestación está en Deuteronomio 4, verso 2. El Señor, mire, el Señor, queridos hermanos, quiere terminar la triste historia de esta tierra. Ya no hay paz ni seguridad en este mundo. La única seguridad que tenemos es Dios, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Que el Señor pues nos pueda cubrir con su mano poderosa, librarnos. Hermanos, hemos llegado a un tiempo tan solemne que yo digo, wow. Yo me hago esa pregunta, ¿y quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo si cuando me veo, o sea, pecadora, pecaminosa, digo yo, ay Dios mío, ayúdeme? Por eso el apóstol Pablo exclamaba, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Así es que, queridos hermanos, a humillarnos ante el Señor, a pedirle que nos ayude, a pedirle que nos limpie con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que nos ayude a recordar los pecados que todavía están pendientes, que no hemos confesado, para que el santuario nuestro se vaya purificando, queridos hermanos. Vamos a tener una corta oración para cerrar esta meditación y que el Espíritu Santo pueda obrar en todos y cada uno de nosotros. Señor Dios y Padre nuestro, venimos ante su presencia, Señor, tal y como somos. No pretendemos ser hijos perfectos, no, sabemos que estamos manchados con la lepra del pecado, Señor, pero venimos cubriéndonos con esa ofrenda maravillosa de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, límpienos con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Purifíquenos, así como dice el Salmo 51. Purifíquenos con hisopo y seremos limpios. Lávenos y seremos blancos como la nieve, Señor. Lávenos, purifíquenos, Señor. Ayúdenos, no nos dejes solos, no nos desampares, Señor bendito. No pretendemos, Señor, ser lo más perfecto ni lo perfecto, Señor, sino que reconocemos nuestra condición, así como el publicano que le dijo a usted, Señor, sea propicio a mi pecado, Señor bendito. En esta hora le decimos todos, sea propicio a nuestros pecados y ayúdenos, Señor, auxílienos, límpienos, lávenos con la sangre de Jesús, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.